y amén. Amén. Sabéis que, aleluya, qué bueno. Sabéis que el martes de esta semana pasada, no la anterior, estuve aquí y compartí una palabra que la hemos pasado a los grupos y que se llama Guardianes del Altar. Esta sería la segunda parte de esa enseñanza, porque creo que nuestro Dios no deja nada a medias. Está basada en el Salmo 84, versículo 3. Esto que viene a continuación es un repaso para seguir por donde lo dejamos. El Salmo 84, versículo 3 dice: aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El salmista estaba apasionado por la presencia de Dios, quería ser un ave y poder poner su nido, habitar en los altares. Pero fíjate que habla de altares en plural. Sabemos que en la construcción de tanto el desierto, el tabernáculo, que descansó en el monte de Gabaón, como en el templo, en la construcción posterior de Salomón, en el templo habían altares, porque al menos contamos dos: el de los atrios, que es el altar de bronce, donde llegaban los adoradores con su sacrificio, y más adentro, ya dentro de la tienda o dentro del templo, estaba el altar de oro, que era el altar del incienso, que hacía que en el templo y especialmente en el lugar santísimo estuviese todo lleno de ese olor tan especial, de un incienso, un aroma que era obra de perfumistas y que le daba un olor característico tanto al tabernáculo como al templo. Pero en nuestro caso, al hablar de altar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Decíamos que la palabra altar aparece 370 veces en el Antiguo Testamento, 370 en toda la Biblia, 22 en el Nuevo Testamento y 348 en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de altar nos referimos a nuestra entrega y a nuestra adoración, aunque era la construcción que se levantaba de piedra y luego se levantó conforme al diseño que el Señor mandó, un pilar, un altar, una mesa donde allí ofrecer el sacrificio. Ahora en el nuevo pacto sería nuestro corazón, el altar. ¿Y qué sería la ofrenda? Todo lo que hacemos por y para Dios, nuestra obediencia, nuestra humillación, nuestra santidad, nuestro amor, nuestras canciones como hoy hemos cantado, todo es ofrenda en ese altar. Ahora podemos hablar de altares en plural porque contábamos varios altares. El primero que decíamos, el altar personal de cada uno de nuestros corazones. Tócate el corazón y di: este es un altar para Dios. El altar personal. Luego está el altar de familia, que también hay que cuidar. Es cuando nos juntamos como familia, honramos, adoramos al Señor, le servimos al Señor. El altar de cada iglesia local. Hoy hemos levantado un altar aquí en la Vega Baja, cada congregación. Luego hablamos, número 4, de los altares de Dios en los medios de comunicación, que como sería la plaza pública. Ahora los hombres se dan cita, antes se daban cita en foros, se daban cita en plazas, se dan cita en parajes naturales. Ahora los hombres nos damos cita, además de los centros comerciales y en IKEA, nos damos cita en la radio, en internet, en las redes sociales, en la televisión, etc. Entonces es muy importante allí poder levantar también un altar de adoración, de honra y de reconocimiento para Dios. Y por último, número 5, por eso hablamos de altares en plural, los altares que levantamos como cuerpo de Cristo. Es decir, imagínate que todas las iglesias de la Vega Baja hiciéramos juntos una marcha por Jesús, o hiciéramos juntos una vigilia de oración, hiciéramos juntos un acto de evangelismo. Es un altar como ciudad, pero también se puede hacer como región, como país, como nación, etc. Así que recuerda, y sigue conmigo, el personal, di conmigo, personal, después de mí, la familia, cada iglesia local, en los medios de comunicación y como cuerpo de Cristo. Entonces, esos altares
hay que cuidarlos. Este mensaje se titula así, Guardianes del altar, y destacamos la importancia. Decíamos, dime cómo está tu altar y te diré cómo está tu vida. ¿Cómo está tu altar personal? ¿Cómo está nuestro altar de iglesia? Es un buen termómetro para saber cómo está la salud de nuestra relación con Dios, de nuestra propia vida. Siempre que Israel descuidaba el altar, es decir, descuidaba la adoración a Dios, como en los días de Elías, ¿te acuerdas el lamento del profeta? Han matado a tus siervos los profetas, han abandonado tu pacto, han derribado tus altares. Y eso representaba la decadencia. Siempre que Israel dejaba de lado el altar de Dios, venía un tiempo que era de inmoralidad, injusticia y a continuación derrota, pobreza e incluso cautiverio. Pero cuando Israel cuidaba la relación con Dios, cuando Israel amaba al Señor, lo ponía primero, lo honraba y tenían bien cuidadito el altar. Fíjate qué simbólico, qué característica de este tiempo en los días de Elías, que el altar estaba derribado. Y lo primero que hizo Elías fue reparó el altar. Reparó el altar. Y una vez que reparó el altar, ¿os acordáis que oró y vino fuego del cielo? Fijaos también, cuando llegan los restauradores a Jerusalén, está derribada por el pecado. ¿Qué es lo primero que hacen? En la restauración levantaron el altar. Porque ellos sabían que lo primero, si el origen, la causa del problema fue descuidar el altar, el comienzo de la restauración, en el camino de regreso, debe ser reparar el altar, para que Dios tenga misericordia, para que Dios nos bendiga. Y ahora vamos a entender mejor por qué lo hicieron. Varios principios que decíamos, el altar atrae a los adoradores. Si somos una iglesia, por ejemplo, que somos una iglesia de altar, piadosa. Por ejemplo, hoy no hemos tenido aquí un show, ¿verdad que no? No hemos tenido aquí un presentador y diferentes números y unas canciones bonitas y unas palomitas y no hemos tenido algo así. Eso puede atraer a cualquier persona. Pero hemos tenido una adoración vertical, una entrega para el Señor, ¿verdad? Y entonces esto atrae a gente que ama a Cristo, atrae a los adoradores. O sea, para que alguien se quede, de verdad tiene que decir, yo quiero darle gracias a Jesús por lo que ha hecho en mi vida. Yo vengo por Él. Ahora, no solo el altar atrae a los adoradores, sino que los adoradores deben cuidar el altar. Todo cristiano verdadero tendrá una vida de altar. ¿Qué he dicho? De entrega, de adoración. El salmista lo expresó así, Salmo 26:6: lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar. O sea, David aquí dice dos características de un piadoso, de un adorador. Lavaré en inocencia mis manos, es el deseo de vivir en santidad. Andaré en torno a tu altar, es el anhelo de estar en comunión con Dios y con los otros adoradores que buscan al Señor. Muy bien, y luego lo otro que decíamos la semana anterior, hace 2 martes, donde hay un altar se abre una vía de comunicación con el cielo. ¿Os acordáis? A lo largo de toda la Biblia, en el Nuevo y Viejo Testamento, podemos aprender cómo el altar para Dios abre un conducto, un camino a través del cual sube nuestra adoración y baja la bendición de Dios, su presencia, su refrigerio, sus ángeles, su palabra. De esta manera el altar se convierte en una puerta abierta para que el cielo esté presente en la tierra. O dicho de otra forma, en los momentos de altar se abren paréntesis de eternidad, anticipos de la eternidad. El jueves pasado yo traía la palabra para cerrar una serie de mensajes en Murcia, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que no era el día de la palabra, era el día de seguir adorando, de clamar, y nos sentíamos tan cerca del trono. Son momentos de tanta paz.
llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad que si llevas un tiempo en el Señor lo has experimentado? Que tú dices, el cielo tiene que ser algo muy parecido a esto. Y no quieres que se acabe ese tiempo. Es más, ¿sabes una cosa? Dice, mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. ¿Sabes una cosa? En un momento en la presencia de Dios, el tiempo discurre de otra forma. Y el Señor puede hacer cosas que tardaríamos años en conquistar o en aprender. Las puede hacer el Señor en un instante en su presencia. Nos conectamos con la eternidad. Así que hoy nos unimos al sentir del Salmo 84 para decir, cuán preciosas son tus moradas. Créeme que estar aquí con vosotros hoy, me siento tan afortunado de estar en la morada, en la presencia de Dios. Y no concibo mi vida, y mucho menos mi familia, lejos de los altares. Toda la bendición que tenemos es por estar cerca de los altares, poniendo nuestra morada en los altares de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amamos los altares. Entonces enseñábamos también que este principio también lo conoce el reino de las tinieblas. Es decir, si el altar de Dios abre una comunicación con el cielo, entonces hay una guerra en torno al altar. Por una parte, el diablo va a querer derribar el altar para cerrar la puerta. Si el altar es una puerta, si el altar es un conducto que nos comunica con el cielo, el diablo va a querer derribar el altar y cerrar la puerta. Por eso lo que más ataca el diablo es tu vida de oración. Que vengas a la iglesia, tu lectura de la palabra, las ganas de alabarle, los momentos de altar familiar, todo eso el enemigo va a ver la forma de deshacerlo para que te quedes sin esa buena comunicación. Es como que el altar es el oxígeno. Entonces, cerrando el altar, nos quedamos en una especie de asfixia espiritual. Además, el reino de las tinieblas también va a querer levantar altares inmundos. Esto puede ser centros de pecado, lugares de idolatría, casas donde se practica espiritismo, lugares que son directa o indirectamente un altar dedicado a Satanás. ¿Por qué? Porque a través del altar lo invisible se comunica con lo visible. Irrumpe el mundo espiritual en el mundo natural. Entonces, por una parte, el diablo va a querer destruir los altares de Dios para que no haya manifestación del reino de Dios, y por otra parte va a querer abrir sus propios altares idólatras, inmundos o de pecado. ¿Para qué? Para hacerse presente en la tierra, para irrumpir, que lo espiritual, en este caso negativo, se haga latente y presente en lo natural. Si estudiamos la cartografía espiritual, nos daremos cuenta de que hay una guerra de altares. ¿Hay qué? Una guerra de altares. El reino de las tinieblas que se organiza en las diferentes regiones, y entonces en cada zona operan poderes de maldad, altares inmundos o de oscuridad, para afectar el área geográfica. Para afectar el área geográfica. Es interesante que hay zonas donde hay mucha presencia de espiritismo, en otra una devastación familiar, en otra mucha promiscuidad o inmoralidad sexual, ludopatía. ¿Sabes? Hay zonas donde operan espíritus. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los altares que se han levantado, las puertas que se han abierto en ese lugar. Dios nos llama a cuidar sus altares como guardianes. El personal, ayúdame. El personal familiar, ¿qué más? Congregacional o de iglesia, medios de comunicación y de cuerpo de Cristo. Nosotros, por ejemplo, que dirigimos un medio de comunicación para el Señor cristiano, somos conscientes de los ataques
en el mundo espiritual, los ataques. 25 años que tenemos la radio y después nació la televisión y en lo digital, y Altar 724, y es impresionante los ataques del enemigo para intentar, pero ¿qué dijo Jesucristo? Dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, las puertas, los altares del diablo no van a prevalecer contra los altares de Dios. Amén. Quiero un aplauso fuerte. Y aquí termina el resumen. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3. Por favor, Segunda de Reyes, capítulo 3. Quiero estar seguro de que no os he perdido. ¿Estáis conmigo? Amén. Amén. Versículo 14 de Segunda de Reyes 3. 14, 15 y 16. Si está la iglesia, de un amén. Amén. Este es un ejemplo de guerra de altares. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques. Muy bien, bajamos al versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. ¿Cuándo fue? En la hora del sacrificio. Muy bien, ahora vamos a ir al versículo 26 y 27. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espadas para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. No vamos a leer toda la historia, pero os lo cuento. Es una alianza de 3 reyes. Por una parte tenemos a Josafat, rey de Judá. Tenemos al rey que es el rey de Israel. Y por otra parte tenemos al otro rey que es el rey de Edom. Ellos se alían para ir a pelear contra el rey de Moab. Pero echan por un camino y no sé bien qué sucedió. Que llega un momento que en vez de echar por una ruta, quizás querían hacer una invasión por sorpresa. En vez de echar por una ruta segura, con agua, echaron por una ruta del desierto. O quizás les atrapó un momento de sequía. Echan por el desierto y se quedan los 3 ejércitos sin agua, en medio del desierto, e iban a morir. Entonces dice Josafat: ¿y aquí en medio del ejército hay algún profeta? Y impresionante, porque esta alianza no era de Dios, no era aprobada por Dios, que se juntaran con Edom en alianza, que Josafat se uniera con el rey de Israel, que era un hombre que en ese momento estaba en impiedad. Era algo que el Señor no estaba contento. Si os dais cuenta, Eliseo le dice al rey de Israel: si no fuera por el rey de Judá, Josafat, que Josafat sí era un hombre que tenía un corazón para Dios, ni te vería, ni estuviese viéndote la cara. Pero por alguna razón Eliseo había ido como camuflado en medio del ejército. Probablemente Dios lo guió, probablemente era simplemente para ayudar a Josafat, porque Eliseo percibió que se había metido en un lío, en una alianza incorrecta. ¿Cuál fue la salvación? Porque iban a morir, estaban en medio del desierto. Eliseo levantó un altar. Esto tienes que aprenderlo.
cuando estés en cualquier agobio, en un momento de ansiedad, en un momento de debilidad, en un momento de derrota, en un momento de batalla contra el mal, contra el pecado, en un momento de crisis familiar, levanta un altar a Dios. Con tu oración, con tu adoración, métete en el cuarto. Yo he experimentado esto muchas veces. Me atrevo a decir, en mis años de convertido, cientos de veces, que cuando no encontraba salida ni por delante, ni por atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda, encontré la salida hacia arriba. Eso fue lo que hizo Eliseo. Tenéis un tañedor y comenzó a adorar. Con el tañedor comenzó a adorar. Y cuando adoró, se abre una vía de comunicación. Se abre la puerta. Sube la adoración. Pero dice que la mano del Señor vino sobre Eliseo poderosamente. Y el Señor le da una instrucción. Y el Señor le muestra, haced zanjas en medio del desierto. Y ya sabéis la historia. Hacen las zanjas, era una locura. Las zanjas eran, en todo caso, para tumbas, para enterrar a los muertos. Pero no. A la hora de ofrecer el sacrificio, habían 2 horas de ofrecer el sacrificio, 9 de la mañana y 3 de la tarde. En la mañana, cuando en Jerusalén estaban levantando otro altar, el Señor esperó, es tan maravilloso esto, el Señor esperó que en Jerusalén, a la hora del sacrificio, cuando estaban ofreciendo un cordero al Señor y pidiendo su bendición y su misericordia, y de nuevo el altar abre el cielo, abre la vía de comunicación, abre la puerta de la comunión con Dios. El Señor esperó en ese momento, dándoles el mensaje: si tenéis derrota es porque tenéis descuidado el altar. Pero mirad, en este momento de sacrificio, yo honro este momento de sacrificio, y un aguadino, con una riada de un lugar, por el camino de Moab, o no me acuerdo bien, de Edom, por el camino de Edom, vino el agua que llenó las zanjas. Y bebieron, primeramente bebieron, pero luego la estrategia fue maravillosa, porque los moabitas se asomaron y vieron, justo daba el sol, el reflejo de la luz en el agua, y pensaron que eran charcos de sangre, y dijeron: se han matado los 3 ejércitos los unos a los otros, y lo que estamos viendo que brilla en el desierto, ¿cómo va a brillar agua? Si hay algo que está brillando y lo veían rojo, es sangre, se han matado unos a otros. Y bajaron confiados a por el despojo, Moab a por el botín, y estaban esperándolos. Así que les vencen y los persiguen hasta la capital de Moab. Rodean la capital de Moab, y ya lo que les quedaba solamente era apresar al rey y al príncipe. Pero en ese momento, otra vez, para que veáis la guerra de altares, algo sucede, y es que en la muralla, fíjate que los lugares altos, en esto de los altares, los lugares altos siempre son estratégicos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Cómo hay siempre en los lugares altos cosas espirituales que afectan la región. En lo alto del castillo, en la muralla, el rey de Moab ofrece su hijo en sacrificio. Mirad, os voy a leer cómo esta historia aparece en la estela de los moabitas. En el libro de la historia de Moab, titulado La historia de los moabitas, se narra que Quemos, el ídolo abominable de Moab, estaba airado contra el rey de Moab y que no les estaba ayudando en la batalla. El rey de Moab, que se llamaba Mesa, era criador de ovejas, Segunda de Reyes 3:4, y ovejas era lo que le solía sacrificar a Quemos. Pero en aquel día en el que los moabitas estaban siendo derrotados y no tenían escapatoria, pues la ciudad real estaba sitiada, Mesa subió a la muralla y sacrificó a su primogénito, a su hijo primogénito. Con este altar inmundo se abrió una vía de comunicación con el mundo espiritual, y multitud de demonios vinieron en ayuda de los moabitas. ¿Por qué fue tan efectivo aquel sacrificio? Porque los otros 3 reyes no tenían altar. Fijaos, Josafat tenía un altar débil y contaminado debido a sus alianzas con la casa de Acab.
El rey de Edom era pagano y tenía un altar erróneo o simplemente inexistente. Mientras que Joram, hijo de Acab, que era el rey de Israel, Joram era el hijo de Acab y Jezabel. Había heredado, por lo tanto, idolatría y rebelión. Su altar estaba vacío o desautorizado. El altar de Mesa, el altar del rey de Moab, fue más efectivo que el de los otros 3 reyes, ya que entregó a su hijo primogénito. Y hubo, dice, gran furia contra el ejército de los 3 reyes aliados, que incomprensiblemente, aunque tenían sitiada la ciudad, acabaron huyendo. Fijaos que la victoria estaba prácticamente consumada. Y sin embargo, acabaron huyendo. ¡Wow! ¿Podéis ver esto? Si nos pusiéramos una gafa. ¿Os acordáis cuando Eliseo, con su criado, se enfrenta con un ejército? Y entonces dice el criado, vienen a por nosotros. El contexto es que Eliseo estaba revelando por palabra de conocimiento los planes del ejército al rey. Entonces se lo dicen, el rey del ejército enemigo dice, tenemos un espía. ¿Quién está diciendo de nuestros planes al rey de Israel que siempre nos gana la partida? No es un espía, es que tienen a un profeta que se llama Eliseo y Dios le revela todo. Entonces dice el rey, pues vamos a por el profeta. Y venían contra Eliseo y el criado dice, ¿qué hacemos, Señor? Viene un ejército contra nosotros. Y entonces oró Eliseo, ábrele los ojos a mi criado para que se dé cuenta de que más están con nosotros que contra nosotros. Son los que están de nuestro lado que los que están contra nosotros. Y en ese momento se le abren los ojos al criado y vio el monte detrás de ellos lleno de ejércitos de fuego que eran los ángeles de Dios. Y entonces Eliseo a continuación hace una oración y dice que se queden ciegos todos los arameos. Y el ejército fue y se convirtió en ceguera en sus ojos. Y luego, ¿qué hizo? Se acercó Eliseo. ¿A quién buscáis? Buscamos, estaban todos ciegos. Buscamos a Eliseo. Venid, que yo os guiaré. Y los llevó en medio de la ciudad de Samaria. Y cuando se les abrieron los ojos, estaban rodeados. Impresionante. Por eso a los profetas les llamaban carro de Israel y su gente de a caballo. Que eso es como decir hoy que los profetas eran los tanques de guerra o los acorazados, los barcos de guerra y sus misiles nucleares. Porque los hombres de Dios, solamente un hombre de Dios podía ser el que desequilibrara una batalla. Entonces fijaos aquí, hermanos, había un ejército espiritual luchando contra otro ejército espiritual. Si tuviésemos unas gafas para ver en el mundo espiritual, nos daríamos cuenta de que los ángeles de Dios querían ayudar a Israel. Pero ¿qué pasaba con el altar de estos 3 reyes? Era un altar débil. La puerta pequeña. Los ejércitos de Dios estaban limitados. ¿Por qué pudieron vencer en el desierto? Por el altar de Eliseo. Por el altar de Eliseo pudieron vencer. Y en el momento del sacrificio en Jerusalén, del altar de Jerusalén, vino el agua por esos 2 altares. Pero cuando estaban rodeando la ciudad de Moab, de la capital de Moab, allí en ese momento se demostró que el altar del rey de Moab abrió una vía de comunicación con el mundo de las tinieblas. Y demonios vinieron. En este caso había un principado a favor de Moab que se llamaba Quemos. Pero un ídolo no es nada. En el momento en el que adoras un ídolo, detrás del ídolo, el ídolo es nada. Pero detrás del ídolo hay una autoridad espiritual. En este caso era un demonio. Detrás del ídolo de Quemos había un demonio que era el encargado de ayudar. Entonces el ejército de los enemigos prevaleció y tuvieron que regresar, no pudieron vencer y consumar la victoria. Espero que no sea nada. Entonces, fijaos, mis hermanos, esto no nos tiene que dar a nosotros un temor. Ahora voy a poner el balance del nuevo pacto.
Esto no nos tiene que dar a nosotros un temor. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda el altar del Calvario, en el que Dios entregó a su Hijo unigénito en lo alto de un monte, ha vencido a los principados y las potestades. Y dice que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15. Sin embargo, la guerra en la tierra continúa. Y la única forma en la que el reino de Dios puede avanzar... Hola, ¿estáis conmigo? Amén. La única forma en la que el reino de Dios puede avanzar es con una iglesia que siga entregándose al Padre como se entregó Jesucristo. Amén. Siempre que nos entregamos como sacrificio a Dios, si entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad en el altar de nuestra adoración, con un servicio que no es un juego, que es de verdad, con una adoración que no es hoy sí, mañana no, sino que es cada día. Entonces, siempre que nos entregamos en servicio y devoción, la victoria de Jesús en la tierra se hace efectiva. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo podemos establecer en la tierra. Mientras que la pasividad, la debilidad o la inexistencia de esa iglesia que tiene un altar hace que los poderes del mal tomen terreno. Entonces, imagínate en un momento, ahora que estamos aquí en Orihuela y dices, wow, Juan Carlos, mira, en la Vega Baja hay idolatría, prostíbulos, discotecas, alcoholismo, ludopatía, brujería, suicidios, divorcios. Y aquí estamos nosotros, este puñadito de cristianos. Parecen que son más ellos. Parece que esos altares son más. Pero recuerda, ¿os acordáis cuando Abraham subió al monte a interceder por la tierra porque estaba Lot en medio de Sodoma y Gomorra? ¿Os acordáis, mis hermanos? Sodoma y Gomorra era un valle lleno de maldad, lleno de inmundicia. Ya sabéis todo lo que había en Sodoma y Gomorra de pecado. Y cuando intercede Abraham, empieza a decir, Señor, no me acuerdo dónde empezó. Empezó con 100, ¿con cuánto empezó? 50. Con 50, ¿no? Empezó con 50, era como un regateo, ¿no? Era como en las rebajas, era como un regateo. Señor, si hubiera 50 justos, tú destruirías la ciudad. El valle de Sodoma y Gomorra, a los justos junto con los impíos, ¿no tendrían misericordia por amor a esos 50? Si haya 50 justos, no la destruiré. Bueno, Señor, pero me atrevo a decirte más, Señor. Se ve que Abraham sabía que no había 50, ¿no? Y siguió, dijo, Señor, me atrevo a decir más. ¿Y si hubiera allí? Quizás faltarán de 50 justos 5. De 50 hay 5 despistados, 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, esto es Génesis 18, 29. Y volvió a hablarle, ¿queréis buscarlo? Génesis 18, 29. Sí. Para que vosotros también... ¿Cómo? Pero no me hagas un spoiler, Vanessa. Génesis 18, 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y responde el Señor, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, y aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y vuelve a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces vinieron los 2 ángeles a contar, a ver si habían 10. 1. Era la familia de Lot, que eran 4. Pero la mujer se volvió y se convirtió en estatua de sal. No.
Y las hijas, ya sabemos la calaña de las hijas, que Sodoma y Gomorra había penetrado en el corazón de ellas. Así que el único justo que quedaba era Lot. Entonces el Señor dice, no hay suficiente sal para conservar tanta carne. Saco la sal y por lo menos libro la sal de la destrucción. Y se quedó. Pero si hubiese hallado a 10, si Lot hubiese cuidado su casa, ya eran 4. Ahora imagínate, eran dos hijas. Si hubiese Lot ganado a su yerno, ya eran 6. Y si hubieran tenido hijos, enseguida se ponen en 10. Y aquel valle con miles de personas dedicados al mal, esos 10 piadosos hubiesen podido ser sal que preserva, hubiesen podido afectar positivamente para que Dios tuviese misericordia. Entonces ahora mirad, nosotros hermanos somos más de 10. Amén. Porque aquí no hay ninguna esposa de Lot. ¿Verdad que no? Que mira para atrás y se convierte en estatua de sal. Y aquí no hay ninguna hijas de Lot que se quieren meter en una cueva. ¿Verdad que no? Tampoco. Aquí, como en México dirían, hay cristianos mero. No somos muchos, pero somos, ¿cómo? Somos machos. Entonces, aquí somos más de 10. Que si somos sal, llenos del Espíritu Santo, tenemos un poder preservador. Pero además nuestro altar no está apoyado en nuestra justicia, sino en el altar que se levantó en la cruz del Calvario, donde ahí se venció a las tinieblas. Entonces nuestra vida, nuestro servicio, nuestra santidad, nuestras oraciones, nuestras canciones, nuestra predicación, todo lo que hacemos, eso tiene más poder que los altares de idolatría, que los altares del reino de las tinieblas, que los altares de magia, de macumba, de brujería, de espiritismo, de todo eso. Y en la estrategia de Dios, así como el diablo por regiones levanta focos de oscuridad, el Señor por regiones lleva a la iglesia, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra para levantar altares en cada ciudad y en cada región que puedan ser puertas de bendición para una zona. Y que el reino avance y la victoria de Cristo avance. No sé si os pasa como a mí en este momento, que me está cayendo un peso de responsabilidad, ¿verdad que sí? Como un temor y temblor. Como un temor. Nuestra oración, mis hermanos, tiene tanto peso. Lo que hacemos aquí, lo que hacemos en la calle. Ayer estuvimos en los bautismos en Abarán. Nos permitió el Señor. Nunca habíamos ido, siempre hemos ido a playas. Y yo sentía que además de lo que estaba pasando allí, porque mucha gente se acercó para escuchar, pero que allí estábamos siendo bendición y nos pusimos a orar por Abarán, ¿verdad que sí? Estábamos siendo bendición para toda esa zona. Y 22 personas bajaron en las aguas del bautismo. Dale otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Estoy terminando. Mirad, en España necesitamos muchos altares en todas las regiones y ciudades. Recordemos que los altares son simplemente corazones que dan a Dios su obediencia, servicio, amor, oración, ofrenda y santidad. Juntos, como familias y congregaciones, nos convertimos en un poderoso altar que bendice la tierra y que cambia, como en los días de Elías, la sequía en abundancia de lluvias. Porque el altar de Elías cambió la estación de sequía a lluvias. Y en España, mis hermanos, necesitamos que llueva. Hace tiempo, bueno, esto es de cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, evidentemente, yo estaba creyendo a todo lo que me dijeran. Está esa fe que si a ti te dicen que fue Jonás el que se comió la ballena, tú te lo crees. ¿Verdad que sí? Está esa fe de conocer a Cristo y decir, esto es lo más grande. Entonces nos decían los predicadores que el avivamiento para España venía por Murcia. Y yo dije, madre mía, estoy en el mejor lugar. y las profecías eran un fuego que venía desde el Levante para España.
Pero luego me di cuenta, al hablar con hermanos de las Islas Canarias, que decían que el avivamiento venía por las Islas Canarias. Luego, cuando conocí a los de Madrid, decían que el avivamiento lógicamente venía desde el kilómetro cero para el resto de España. Pero luego, los que estaban en la zona de Tarragona y de Cataluña decían que Pablo había entrado por Tarragona, así que el avivamiento lo que venía era por allí. Y yo decía, Señor, qué raro es esto, ¿no? Como que hay un profeta para cada región. Entonces tuve una imagen en mi mente, y es que la bendición de Dios no es una manguera. ¿Has visto? Cuando tú estás con una manguera, evidentemente el chorro va a caer donde tú lo diriges. Pero el avivamiento de Dios no va a ser un chorro que cae en Murcia, o en Canarias, o en Madrid, o en Cataluña, o en el País Vasco. Sino que la bendición de Dios va a ser una lluvia que va a caer sobre toda la tierra. Y va a llover en Murcia, va a llover en Canarias, va a llover en Madrid, va a llover en la Vega Baja, y va a llover en toda la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ver, y los que conocen la geografía de España, la geografía espiritual de España, se van a dar cuenta de que en cada región y en las ciudades importantes de cada región, el Señor levanta una o varias congregaciones que son como una columna fuerte del reino de Dios. Amén. Es interesante. Parece que en cada ciudad, aunque haya muchas iglesias, pero hay una o varias que se convierten en un altar poderoso. ¿Para qué? Para abrir una vía de comunicación, para abrir una vía de bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en España necesitamos que llueva, pero en todas las naciones también. Se tienen que levantar primero, di conmigo, primero los altares. Y di conmigo, y luego la lluvia. ¿Verdad que sí? Dios nos dice, la lluvia me corresponde a mí, los altares os corresponden a vosotros. Alguien tiene que hacerlo, mis hermanos. Alguien tiene que abrir el camino. Necesitamos guardianes del altar que cuiden los altares y mantengan una puerta de bendición abierta en la tierra. ¿Cuántos testimonios de grandes bendiciones que han impactado naciones y han comenzado en una casa de oración con 4 abuelas, con 4 mujeres fieles, personas anónimas que han llorado, que han pelado las rodillas, que han pedido, como Juan Knox, orando por años, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Y luego viene un avivamiento impresionante. Perseveremos, creyendo, confesando, profetizando, orando, adorando, predicando. Porque Dios no se olvida de todo lo que hacemos. Amén. Es como que nosotros estamos condensando un agua allá en el cielo. Es como que un agua se evapora. Y estamos mandando, es como cuando hace calor y se va condensando una nube. Se va, no sé si está bien dicho este condensar, pero se acumulan los gases de que el agua se evapora. Y se está cargando, ¿verdad? El cielo para una nube, o sea, para una lluvia. Así está pasando en España. Así está pasando. Y entonces llegó un momento que Elías estaba orando y le dice el criado, ve una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Y dice Elías, ahí está, ya viene. Dile al rey que se ciña porque viene una gran lluvia. Así decimos que viene sobre nuestra nación y sobre Europa una gran lluvia. Denle un aplauso si lo cree. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Dios trabaja con el hombre. Siempre Él quiere tener un pueblo que seamos guardianes del altar. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por esta palabra, por esta enseñanza que tú nos has traído. Gracias, Señor, por darnos conciencia y entendimiento de lo que estamos haciendo. Gracias porque somos más de 10 y no nos sentimos mesías ni salvadores de nada. Sabemos que somos parte de un cuerpo, somos parte de tú no solamente ves lo que estamos aquí, tú ves a mucha gente que están en sus casas, mucha gente que están en otras iglesias, mucha gente que te aman de verdad, que están deseando que venga tu reino a la tierra. Oh Padre, gracias porque, Señor, hay una puerta abierta, hay un altar,
Señor, que se ha levantado en esta tierra y no vamos a descuidarlo. Y Padre, comenzando con cada uno de nosotros, pon tu mano en el corazón, ayúdanos a cuidar el altar. Que no nos pase como con Josafat, que había mezcla. Que no nos pase como con Joram, que su altar estaba sucio, inmundo, desautorizado. Perdona nuestros pecados, límpianos. Que estemos bien como matrimonios, porque si no las oraciones son estorbadas. Que estemos bien unos con otros, porque tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros. Tú nos ves como uno contigo y uno entre nosotros. Que tengamos ese cuidado del altar de familia, del altar también de iglesia, de pueblo, de cuerpo. Muchas gracias, Padre. Padre, porque tú nos das conciencia de que si el enemigo cierra, destruye, arruina nuestro altar, toda nuestra vida espiritual se viene abajo. Danos un celo, danos una convicción para que podamos, Señor, tener como una prioridad en nuestra vida adorarte, buscarte, amarte, servirte, estar contigo en oración, estar con tu palabra. Aleluya. Darnos a ti cada día, reunirnos con nuestros hermanos, apartarnos del pecado, porque somos tus profetas, tus Elías y tus Eliseos en la tierra, Señor. Gracias por la victoria del Calvario, porque lo que pasó en el monte bendice el valle. Lo que pasó allí, Señor, es nuestra espada victoriosa. Nada puede las tinieblas contra la luz admirable de Jesucristo. Recibe este aplauso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Verdad que dan ganas de comenzar otra vez la reunión con alabanza? Pero seguimos el martes. Dale el codo a tu hermano y aquí estamos los pastores para lo que necesites.